Gloria a Jesús. Amén. Si nos sentamos en esta hora. Gloria al Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos creen que Jesús sigue haciendo milagros hoy, mañana y pasado mañana? ¿Cuántos creen que el Señor sigue echando fuera demonios? Sigue rompiendo cadenas, sigue rompiendo estructuras, sigue quebrantando maldiciones. Y la iglesia nació para confesarlo, pero también para renunciar. Estamos en este tiempo orando por nuestros hijos, porque cada uno de nosotros venimos cargando con diferentes maldiciones que nosotros mismos tenemos que ir rompiendo, anulando, cancelando todo decreto que el enemigo levante en contra de nuestras vidas. Amén. Ayer terminé el tiempo diciéndoles que a nuestros hijos la gente los mira como ellos dicen que son, pero que nosotros como padres vamos a declarar en nuestros hijos lo que Dios dice que son. Y terminé diciéndoles que Gedeón se miraba como el más pobre de la tribu de Manasés y el más cobarde, y Dios lo miraba como el más valiente y el más poderoso. A Moisés lo miraban como el viejo estéril y Dios lo miraba como el padre de multitudes. Amén. A David lo miraban como el ovejero, como el que no valía nada, pero Dios lo miraba como un rey. Así de que nosotros a nuestros hijos, si usted no los mira como Dios dice, ¿quién los va a ver? Allá afuera se los miran como el diablo dice, pero nosotros tenemos que verlo como Dios dice. No importa cuántos años tenga que pasar. Fíjese que qué hermoso es cuando uno está conectado a estas cosas hermosas que Dios hace y a una convocatoria de oración por los hijos. Más que una convocatoria, yo creo que es una enseñanza que Dios nos ha traído para hacer guerra espiritual a favor de nuestros hijos. Qué tremendo esto de las maldiciones generacionales de asesinato. Usted sabe que cuando viene un asesinato, viene una maldición. Y yo le voy a poner esta prueba de esto, lo que dice la Biblia. Dice que David, antes de tomar el reinado, dice que había un hombre llamado Abner que trabajaba, era un líder que trabajaba con Saúl. Y esto lo encontramos en 2 Samuel 3. Dice que este hombre era fiel y leal a Saúl. Pero él se da cuenta que los días de Saúl habían terminado y lo que más quería un buen líder era honrar a Dios. Y entonces Dios había dicho que gobernaría a David en lugar de Saúl, pero que Saúl ya prácticamente había muerto y ahora estaba el pueblo esperando que se levantara David. Entonces dice en 2 Samuel 3:27 que este hombre, dice, Abner apoyó a David con su fuerza, porque él era un líder poderoso. Eso lo escribía de mi Biblia, del estudio, entre los líderes de Saúl, pero decidió apoyar a David porque sabía que Dios le había llamado para ser rey. Este Abner decidió apoyar a David. Pero dice en el 3:27, y cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la puerta de la ciudad como si fuera a hablar en privado con él. Pero él lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermana Asael. Dice que este hombre que también caminaba con David, decidió él tomar venganza en contra de Abner, porque él le había hecho daño a Asael. Entonces dice que lo apuñaló por el estómago, pero David se molestó y David lo maldijo. Y mira lo que dice 2 Samuel 3:29-39. Y Joab y su familia son culpables, que la familia de Joab sea maldita, que nunca falte un hombre, dijo David, de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muleta, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab su hermano y Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Pero mire cómo David se levanta y comienza a maldecir, porque dijo David, Abner no tenía por qué matar a Joab. Y por causa de esa muerte de este hombre valiente, de este hombre sincero, de este hombre que ha estado al lado
mío por tiempos y que ha querido lo mejor, porque acuérdese que dice la palabra que en aquellos días había gente fiel y gente de guerra. La mayoría de gente estaba en los campamentos peleando. Pero dice que este Abner era vengativo, pero Joab tenía un buen corazón. Y Joab le dice a David: yo te quiero apoyar, yo quiero ponerme a tu servicio. Yo he sido un hombre, dijo Joab, fiel al campamento de Saúl, porque no es que he estado sirviendo a Saúl, sino a la nación, y he estado sirviendo también al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Pero ¿qué pasa cuando Joab viene a David? Toma la venganza. Lejos de levantarse David, quien se levanta es Abner, recordando una herida de dolor que le habían causado por su familia. Y por eso dice: y Dios viene y levanta hombres y mujeres con un corazón bondadoso. Y diga: y Dios es el que perdona, que limpia, que purifica y que destruye las maldiciones del pasado. Pero sabe que también hay hombres que pueden maldecir conforme a la ley, porque es que la palabra en aquel tiempo maldecían conforme a la ley de Moisés, aquello que ya estaba escrito. Y David se llenó tanto de enojo que yo me ponía a pensar. Y sabe que cuando estaba leyendo esta parte de estas maldiciones de Joab, porque cuando usted lee desde el 2 de Samuel 22 dice: y aquí en los siervos de David Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? Y aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le has dejado que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. Y empieza a hablar. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiese. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Y cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Caiga, dijo David, sobre toda la casa de su padre. Oiga bien, caiga sobre la cabeza de Joab por el asesinato y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo. Y en esta versión dice que nunca falte de la familia de Joab un hombre de cada generación que padezca de llagas. Este está en otra versión y dice, en la nueva traducción viviente, que nunca falte una generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine en muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano y Abisai mataron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael. Bueno, pero aquí dice: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Mire qué maldiciones por causa del asesinato vinieron a Abner. Ve a Joab, dice que nunca falte en la casa de Joab gente que padezca de flujo, gente que camine con muletas, que nunca falte gente que tenga lepra. Yo me ponía a pensar en estas maldiciones, porque hoy vamos a escudriñar si en su familia hubo asesinos, gente que derramó sangre, gente que abortó, que practicó abortos, que se sacó un niño,
gente que los mató. Esas cosas están trayendo lepra, están trayendo también maldición a sus hijos y a sus generaciones, están trayendo llagas. Y dice: y no faltará de la casa de Joab gente que muera a espada, que mendigue comida. Hoy va a recordar esas cosas y va a pedir perdón. Hay mujeres de repente que nos están viendo, que cometieron aborto, y hay maldiciones que han venido a su casa, maldiciones de lepra, maldiciones de flujo de sangre, maldiciones también de pobreza, de mendigar, que parece que hace y hace y nunca termina por causa del asesinato. Diga: esta noche yo vengo renunciando a toda maldición que me fuere dada, Padre, y te pido perdón si hubo en mi familia alguien que asesinó, si hubo en mi familia abortos, Padre, si hubieron esas malas decisiones y también malos pensamientos. Padre, yo te pido perdón por aquellas cosas malvadas que practicaron, porque David dijo: por causa de Joab haber matado a Abner, dice, ellos son culpables. Que la familia de Joab sea maldita, que nunca falte un hombre de cada generación que padezca llagas. Oiga, todas las generaciones de Joab, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, que padezcan de llagas, de lepra, que mendiguen, que anden con muletas. Sacata rema y alemazoa. Cierre sus ojos un segundo. Y entonces esta generación de Joab, lo que más duele algunas veces de aquellas cosas que practicaron nuestros ancestros, es que qué culpa tienen mis nietos, es que qué culpa tengo yo, es que qué culpa tienen mis bisnietos. Usted ha sido convocado a esta casa como padre. Lástima que no están todos, para que nosotros se nos abran los ojos, se nos caigan las vendas, se quiebren esas maldiciones y libertemos a nuestras generaciones. Porque nosotros tenemos que empezar a hacer preguntas. Tenemos que comenzar a preguntar a nuestra familia: ¿qué pasó? Anoche les decía yo, tenemos que nosotros comenzar a hacerle preguntas a nuestros familiares. ¿Qué hicieron? Imagínense, los nietos de Joab nacieron, y como dice en esta versión, que llagas caigan sobre su cabeza, que siempre anden con muleta, que no falte uno, que siempre haya uno que ande con muleta, que siempre haya uno que mendigue. Y sabe que yo he descubierto entre los hijos nuestros que a uno le cae la gloria y al otro tiene que ir peleando y peleando. Y usted dice: todos son hijos del mismo vientre, todos nacieron en la misma casa, nosotros somos 11 hermanos, pero hay unos que les está costando y les está costando. Pero estamos aquí para renunciar, para pedir perdón, y estamos aquí para confesar los pecados de aquellos que hicieron. Pastora, no soy culpable, pero nos endosaron una maldición. Preguntemos. Job 8:8, no me quite ese versículo. Job 8:8 dice: ¿Por qué preguntas ahora las generaciones pasadas? Y disponte para inquirir a los padres de ella. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Job dijo: pregunte a sus generaciones pasadas cuáles fueron los ídolos que adoraron, cuáles fueron los dioses que adoraron, cuáles fueron los brujos que visitaron, cuáles fueron los amuletos que cargaron, cuáles fueron los dioses que te dedicaron, a qué pactos hicieron con tu nombre, qué nombre te pusieron y te apagaron.
impactaron las generaciones. Hubieron asesinos, papá, mamá, tío. Usted sabe si hubo algún asesino. ¿Por qué? ¿Por qué esta pobreza? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué este tiempo de enfermedad que estoy cargando? ¿De dónde vino esta maldición? Yo adoro, yo me congrego, yo diezmo, yo ofrendo, yo, Señor, hago cosas buenas. ¿De dónde vino esto? De una maldición que venimos cargando. Pero al nacer peleamos con maldiciones que fueron endosadas por las prácticas, por lo que hicieron nuestros ancestros, tíos, abuelos, bisabuelos, 30 generaciones atrás. Diga: pido perdón y confieso mi pecado. Hoy usted tiene que aprender aquí. Si aquí hay mujeres que practicaron aborto, confiesen, no me lo han ido a mí, a él solo. Entonces está peleando con una maldición de escasez. Si aquí hay hombres que por causa del pecado que hicieron atrás obligaron a una mujer a sacarse un hijo, a abortar su hijo, su sangre está peleando con una maldición de pobreza. Puede ser que de aquí a ahí sea bendecido, pero de aquí a allá no puede lograr nada. Está fuerte esto. Está aprendiendo. Pastora, pero eso no está en la Biblia. Ahí está. Dijo que Abner era un buen líder, que Abner le quiso ayudar a David. Pero ¿qué hizo Joab? Lo agarró por la espalda y lo mató. Y entonces David lo único que hace es agarrar una palabra y maldecir a Joab por haber matado a Abner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, que no falte un leproso. ¿Qué culpa tiene? Usted se ha preguntado. Nadie nació para fracasar. Nadie nació para estar en pobreza. Nadie nació para estar en enfermedad. Nadie nació para ser perseguido. El diseño de Dios es perfecto. Dice: yo bendeciré, le dijo Abraham, tus hijos y los hijos de tus hijos, de generación en generación. Benditos serán en la entrada y bendito en la salida. Pero hoy escudriñemos, rompamos, confesemos y destruyamos donde hubo derramamiento de sangre y asesinato, para que no andemos mendigando. Porque dice: y nunca se apartará entre los hijos de Joab gente con muleta, gente con espada, los van a estar matando a temprana edad, gente que mendigue comida. Nuestros hijos tienen llamados hermosos. Tienen propósito y un diseño celestial. Por eso, si usted y yo no nos paramos, mire, yo quisiera dar esta enseñanza por un mes, porque todos los días Dios revela algo. Todos los días el Espíritu Santo está hablando algo. Usted se fija, y le voy a volver a leer donde dice: y saliendo Joab, en el 26, de la presencia de David, porque Joab se enojó. Hasta la envidia es mala, que hace que asesinen. La envidia, el odio, el rencor. Por eso, juntamente con pedir perdón por el asesinato, vamos a pedir perdón por la envidia, por la ira, por la soberbia, porque nadie mata si no es porque tiene envidia de otro que prospera. Por la falta de perdón, porque no quieren perdonar y entonces es mejor matar. Pero solo piensan en su orgullo, no piensan en la maldición que están endosando. ¿Cuántos de nosotros nos ha costado llegar? Levante la mano. Mire, una pobreza que... Y David dice en 2 de Samuel 3:26:
Y saliendo Joab de la presencia de Dios, envió mensajeros atrás a Abner, lo cual le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiese. David lo había bendecido a Abner, pero Joab lo engañó. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y ahí, en venganza de la muerte de Asael, diga: yo renuncio a la venganza. Mire, ya como hijos de Dios usted no puede tener venganza. Póngase la mano en el corazón y diga: yo decido perdonar por mi vida, por mis hijos, por mis nietos, bisnietos y mis generaciones. La venganza llevó a Joab a matar a Abner. Y dice: y en venganza por la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Y cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner. Y dijo David: caiga sobre la cabeza de Joab. O sea, desde la coronilla hasta la planta de los pies, desde que se levanta hasta que camine, que sea maldito. Estamos aprendiendo, iglesia. Y sobre toda la casa de su padre. Pastora, ¿por qué David, si era conforme el corazón de Dios, hizo esto? Porque David solo estaba cumpliendo la ley, apegándose a lo que Dios decía que tenía que hacer un rey. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. ¿Cuántas veces nos ha faltado el pan? Y miramos que prospera el de al lado y prospera el otro, y es gente que anda peor que uno. El problema es que esa gente quizás no tuvo familia asesina. Porque por causa del asesinato viene el espíritu de miseria. ¿Por qué será que es la piel de esa gente que se pone al sol es tan bonita y yo que me echo toda la crema? ¿Sí o no? ¿Está aprendiendo? ¡Qué tremendo! Levante su mano y diga: hoy libero a mis hijos. Y el hijo que más daño el enemigo le ha querido hacer, yo me paro por él y por ella. Y Señor, yo te pido perdón por el padre de mi hija, o por la madre de mi hija o de mi hijo, y libéralo, Padre. Yo confieso los pecados. Dígale: yo, Señor, sé que en pecado concebí mis hijos y he dado a luz a unos hijos que están pasando pruebas. Comencemos a preguntar de esta semana. Y pregunte, porque qué culpa tienen sus hijos de que van a crecer con maldiciones. Esa es la pregunta que yo me hago. Que nacen tan lindos, tan hermosos, y cuando ya crecen se enfrentan a escasez, a pobreza, a rechazo, a maltrato, a ofensas, a vituperios. Por eso la iglesia necesitamos estas enseñanzas. ¿Cuántas maldiciones cayeron por la muerte, por lo que hizo Joab con Abner? ¿Cuántas maldiciones? Cuéntelas. Flujo de sangre, lepra, que anden con muletas, que mueran y los asesinen, que sean mendigos, sin coherencia. Es como que usted diga: le voy a dejar 5 herencias a mi hijo. Le voy a dar un carro, le voy a dar una casa, le voy a dar un terreno, le voy a dar una finca. Y aparte de eso le voy a dejar edificios. ¿Cuántos están meditando qué pasó en el pasado? Tenemos una noche para escudriñar y una mañana para orar por nuestras generaciones.
mueren. Y uno llora cuando mira que aquel niño fue atropellado, que murió deshecho. ¿Cuántas madres han dicho: sáqueme este niño como sea, destrípemelo adentro que salga? Pero dice alguien: no. Y Dios dice: lo vas a tener. Pero el día que ese niño nace, camina con pruebas. Y eso no está escrito en un libro, eso que yo le estoy contando. Esas son cosas reveladas. Pero ¿y si por qué sería que murió? Y la mayoría son niños con llamados. Así de que si usted tuvo un intento, procuró con su hijo que estaba en el vientre, pida perdón y confiese el pecado. Y siento, mire, hoy aquí tengo esta enseñanza que va a otro nivel, pero siento estacionarme aquí. Algo está pasando aquí. Vamos, comience a pedir perdón. Diga: Señor, yo libero a mi hijo, de todo pensamiento, porque cuando vino el pensamiento ató a su hijo, ató a su hija. Y hoy es día de confesar el pecado, pero también sacarlo de esa puerta que usted abrió con los pensamientos. Y ahora, ¿qué está siguiendo a ese niño? Pero también, ¿qué lo está siguiendo a usted? La pobreza, la miseria, la escasez, la espada, el mendigar. Diga: siento fuerte, diga: yo vengo, Señor, reconociendo que le di cabida, que abrí esa puerta más las mujeres y también los hombres, y por esa causa me ha venido pobreza y me ha venido escasez, porque un día tuve pensamiento de aborto, o un día mandé a alguien que abortara algo que llevaba mi sangre, y he estado peleando con mendigar, con llaga, con problemas. Vamos, siento fuerte que ha habido problemas de miseria y escasez, y que hay un tope donde no puedes seguir al otro lado, porque hubieron pensamientos de aborto para tus hijos. Hay poder y sanidad. Shakata remale male maso. Clame, vamos. Clame, arrodíllese en esta hora. Hoy es día de clamor. Todo el mundo al piso, arrodillado, diciéndole: Señor, vengo reconociendo que aquel día, en medio de la tribulación, en medio de la desesperanza, era un niño, era una niña, era una joven, era un joven. Padre, pensando que me iban a regañar, pensando que me iban a maltratar, pensando que iba a perder mi esposa, mi esposo. Señor, vine y practiqué, hice que alguien abortara, practiqué un aborto, y esa maldición de Joab me está siguiendo la culpa, me está siguiendo la maldición. Oh Padre, y también a mis generaciones, y mis generaciones no tienen culpa, mis generaciones no tienen culpa, Padre, mis generaciones no tienen culpa. Sacata rema y alemazoa, aquí te reproso totoche, y rema male 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 male, quita reproso totoche. Fuera cambiando está, las cadenas romperán. Algo está pasando aquí. Se rompen esas cadenas. Libere a sus hijos. Marbella, libere a su hijo. Liberemos a nuestros hijos de las maldiciones de asesinato, de pensamientos que tuvimos en el pasado, porque teníamos miedo a enfrentar un embarazo, porque teníamos miedo, y por el miedo hicimos cosas que hoy están siguiendo a nuestras generaciones. Tu nombre hay libertad. Shakata rema lema lema so. Vamos, 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 vamos.
más de alguno morirá. Pero yo, Señor, dígale, Señor, yo vengo quebrantando esa maldición, pidiéndote perdón y confesando el pecado, pidiéndote perdón y confesando el pecado, pidiéndote perdón y confesando el pecado. Vamos, vamos, pastora, pero yo no hice eso. Pero ¿qué dice Job 8:8? Pregúntale a tus generaciones qué pasó, por qué están viviendo esto que están viviendo. Pregunta a tus generaciones. Y yo sé que tú lo sientes. Sí, Padre, donde hubo un asesinato en nuestros ancestros, si asesinó mi abuelo, mi bisabuelo, mi tío. Oh Dios, perdona, perdona, perdona. Algo aquí puede romperse. Señor, si nuestros abuelos abortaron, Digo que lo siento. maltrataron e hicieron abortar, y por causa de ese maltrato que hicieron abortar a nuestros bisabuelos por el maltrato de los antepasados, y nos ha venido a escasez, y por eso las finanzas parece que se nos van. Por mucho que trabajemos no logramos. Si maltratan, golpean a nuestros hijos, si ha habido lepra, infecciones en la sangre, Padre, yo te pido perdón, porque si en mis generaciones, Señor, hubieron maldiciones, gente que anduvo con muletas, y mi padre también, Señor, que el enemigo lo quiso golpear, pero Señor, que estás revelando, hoy libero mis hijos, mis nietos de esas maldiciones. No caminarán con muletas, no habrá espada que los mate, no morirán a temprana edad, no parecerán llagas. Dígale, Señor, te pido perdón por esos asesinatos. Libera mi piel, no habrán llagas, no habrá lepra. Echo fuera la lepra de mi vida, echo fuera la lepra de mis hijos, echo fuera las muletas de mis hijos. No morirán asesinados, Padre, porque yo te pido perdón. Y rompo esa cadena, y rompo esa maldición. Acuérdese, primero, pida perdón y confiese el pecado. Pida perdón y confiese el pecado. Pida perdón y confiese el pecado. Y David dijo, yo no soy culpable de la muerte de Abner. Joab es culpable. Yo más bien iré a su funeral cantando y adorando, porque él era un buen hombre. Pero por causa de ese derramamiento de sangre, digo, a la familia de Joab, a sus hijos y a sus nietos, les vendrán 6 maldiciones más. Arrancamos esas maldiciones que vienen con el asesinato. Diga, si hubo asesinato, si hubo aborto en el pasado, diga, arranco esas maldiciones de flujo, arranco esas maldiciones de llaga, arranco las maldiciones de lepra, arranco las maldiciones de muleta, arranco las maldiciones que mueran a temprana edad de espada, arranco las maldiciones de pobreza, de mendigar. No voy a mendigar, mis hijos no van a mendigar. Hemos entrado al otro tiempo de gloria. Póngase en pie en esta hora. ¿Cuántos aprendieron? Padre, gracias. Gracias por este tiempo, porque estamos liberando a nuestros hijos. Y ponga a su hijo con el nombre en el hueco de tu mano. Pongo a mis hermanos y a mis sobrinos. Pongo los hijos de esta casa en el hueco de tu mano. Señor, estamos entrando al tiempo de romper maldiciones en nuestras generaciones. Y hoy nos ha llevado, Señor, por esta palabra de David. Mis hijos
Ellos no van a mendigar. Ellos no van a padecer de llagas, ni de lepras, ni de flujos. Ellos no van a morir prematuramente. Ellos no serán tocados por espada. Ellos no caminarán en muletas. Sus huesos estarán fuertes. Úlceras no tendrán úlceras. No va a haber úlcera en la vida de ellos, sino que la sangre de Cristo los cubre, los guarda y está en ellos. Y rompemos las maldiciones de asesinato, de lepra, de muletas, de mendigar, de flujo. La rompemos y el Dios de los cielos cubre desde la primera hasta la cuarta generación. Y maldecimos esa maldición de esas 30 generaciones atrás que no nos tocan. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén.